Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy, como cada día, continuamos con nuestra práctica cotidiana de la lectura del texto bíblico, que tiene muchas enseñanzas para entender nuestra vida de hoy en día. Muchos dicen, este texto fue escrito hace 2000 años, ¿qué puede tener en común con nuestra vida de hoy en día? Justamente ayer veíamos en 1 de Corintios las divisiones que había en la iglesia y cómo Pablo convoca a los corintios desde su estancia en Éfeso para que continúen con la unidad de la iglesia, para que no caigan en las fracciones y que cada una de esas fracciones no sea una idolatría. Muchos de ustedes me han comentado y me han pedido que profundicemos un poco más. Entonces, hoy vamos a seguir con Corintios en el capítulo 2, donde veremos que Dios da la sabiduría a los hombres y no es que los hombres tienen la sabiduría de sí mismos. Comencemos. Dice en el capítulo 2: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recordemos entonces, en aquel momento en Grecia, la existencia de los sofistas, que eran filósofos que respondían preguntas o cuestiones de la vida, cómo comenzó todo, cuál es la naturaleza de las cosas, o por qué somos como somos los seres humanos. Y esas preguntas se respondían desde la sabiduría y desde la elocuencia de la palabra, tratando de que este discurso que decían estas personas filósofas o sofistas exaltaban esta personalidad de cada uno de ellos porque iban ciudad por ciudad ganándose la vida como filósofos callejeros y ambulantes. Entonces luego pasaban la gorra y recaudaban su dinero. Entonces Pablo se diferencia de esta gente diciendo: yo no tengo sabiduría, yo no tengo elocuencia en mis palabras y no les hablo con términos que son trampeados. Les hablo directamente con un mensaje que yo transmito, que me envió Dios. Y no quiero que exalten a mi personalidad, no quiero que nadie de ustedes venga a idolatrarme, ni a mí ni a ninguna de las otras fracciones. No me importa que sean de Pablo, que sean de Apolo o que sea de quien sean. Somos todos en Cristo. La más importante enseñanza de Dios es la imagen de Cristo crucificado en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no exalta la sabiduría humana, no exalta Dios a los hombres, sino que todo lo contrario, lo cuelga de una cruz. Dice en el versículo 3: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nuevamente, no son textos argumentativos, no es ninguna operación, como diríamos hoy en día, de marketing, es el poder de la palabra de Dios. Acá no hay sofismos, no hay filosofías, no hay argumentaciones, no hay ningún tipo de demostración ni de prueba. Es la misma palabra del Señor, para que vuestra fe, dice en el capítulo 5, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente, la sabiduría de los hombres no vale de nada, puesto que va a deshacerse. Es una sabiduría pasajera. La sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios. Recordemos que la expresión máxima es Cristo en la cruz, el hombre colgado, no el hombre exaltado. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, nuevamente, aquí las verdades humanas son verdades de un siglo o de otro siglo, son verdades pasajeras que vienen y que van. Tarde o temprano van a ser falseadas, van a ser comprobadas que no eran ciertas. La única verdad que atraviesa todos los tiempos y todos los siglos es la verdad de Dios. Continúa en el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí hay otra clave, queridos hermanos y hermanas. No nos hablan con la sabiduría de los hombres, sino con la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No desde una perspectiva mental o racional en la cual se ve la falta de crédito, la falta de fe de, por ejemplo, en este caso, los judíos o los griegos, los judíos que pedían pruebas, pidiéndole a Jesús, por favor, si eres hijo de Dios, haz que llueva, multiplica los panes, danos de comer, o pidiéndole milagros, cura a este enfermo. Y de parte de los griegos, con sabidurías, con sofismos, con argumentos, con cuestiones de exaltación y elocuencias del lenguaje, solamente para exaltar a una personalidad. Y acá Pablo dice, no, esto es un mensaje espiritual, esto es por otro camino, esto es otra cuestión. Aquí no hay lugar para los incrédulos, aquí hay que entregarse, aquí hay que aceptar, y esta es la palabra del Señor. Confíen y tengan fe que verán lo que va a suceder. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí habla de tres tipos de personas: los naturales, los espirituales y los carnales. Los naturales son aquellos que descreen, digamos, de la existencia de Dios, como sería Adán, como sería Eva, que cometieron el pecado. Los espirituales somos nosotros, los que creemos en Cristo, y los carnales se refiere aquí a los de Corintios, que son aquellos que creen, pero que todavía son, como dice aquí, unos bebés. No están maduros en su creencia porque están todavía en un plano carnal, material, que aún no han podido trascender. Y para cerrar esta idea de la exaltación de la personalidad, hoy vemos que quizás el Evangelio está atravesando momentos en los cuales hay fanatismos o puede haber favoritismos o exaltación de las personalidades, como por ejemplo podemos ver entre los discípulos
que algunos siguen a tal pastor, que algunos siguen a tal otro predicador. Para mí, el mejor es Alducín, el mejor es Gebel, el mejor es Mariano. No hay nadie que sea mejor ni peor. Acá tenemos que estar unidos y no fragmentarnos e idolatrar a algún pastor o algún predicador de la palabra. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque una vez que muera ese predicador, ese pastor o aquel que transmite la palabra, si nos centramos en él, entonces todos aquel que lo siguen van a quedarse sin la cabeza. Entonces, la única cabeza de la iglesia es Cristo. Sigamos a Cristo y nosotros, como difusores de la palabra, como predicadores, somos simples instrumentos del Señor. No podemos basar en nuestra personalidad toda la transmisión de esta palabra, porque nosotros somos humanos y somos perecederos, entonces no estamos haciendo algo sólido. Y por otra parte, no debemos engrandecer nuestro propio ego. Es difícil porque este trabajo tiene que ser lo más anónimo o lo más discreto posible, porque si nosotros nos basamos en nuestra gloria, estamos siendo egocéntricos, estamos siendo antropocéntricos, pensando que como personas tenemos alguna sabiduría, y esa sabiduría, como ya está escrito, será echada por tierra y todo inteligente será puesto en duda en la época del Apocalipsis. Entonces es importante salir del egocentrismo, salir del antropocentrismo y recordar que la enseñanza de Dios es que los humanos no deben ser exaltados, sino colgados en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, gracias por estar presentes en esta mañana. Agradezcamos al Señor por permitirnos vivir aquí en su reino, por tener este grandioso libro que nos da muchas enseñanzas y nos orienta en el camino de la luz y de la verdad. Sigamos siempre el camino de la luz, de la verdad. Procuremos siempre el camino del amor. Dios es amor, Dios es luz. Así que, bueno, como siempre, les pido que si les gustó este video, que le den manito arriba, que me ayuden a difundir la palabra, que lo compartan con sus seres queridos, que se suscriban al canal y que me dejen aquí su comentario para estar unidos todos los hermanos en Cristo Jesús a través del testimonio de cada uno de nosotros. Recuerden, estemos unidos, no exaltemos las personalidades, no nos fragmentemos y seamos solidarios ante cualquier situación que un hermano necesite. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Amén.